nacer de nuevo. Estamos en San Juan capítulo 3. Seguimos estudiando el Evangelio de Juan. Y aquí en el capítulo 3, San Juan capítulo 3, tenemos esta historia tan conocida, tan leída, y una vez más, al leer la Escritura, aprendemos y repasamos algunos principios que son básicos para nuestra vida. Leo a partir de San Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No tienes que volver al vientre de tu madre. No es necesario para nacer de nuevo. Y eso es justamente de lo que nos habla este relato bíblico. Para todos aquellos que hemos tenido la experiencia de tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, es exactamente lo que la Biblia llama acá. El Señor Jesucristo lo denomina nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. Y es tan importante que podamos comprender en qué consiste el nuevo nacimiento. La Biblia nos enseña que hemos pasado de las tinieblas y la muerte a la luz y a la vida de Dios. Y esta es una experiencia de todos los que hemos nacido del Señor. Ahora les comparto de una forma sencilla algunos principios básicos acá, porque el principio del nuevo nacimiento, en primer lugar, fue enseñado por el más sabio de todos los hombres, Jesucristo. Es el Señor Jesucristo quien lo enseñó, ni más ni menos que Él mismo. Y es Cristo el Señor quien establece esta verdad: nacer de nuevo. Y por lo tanto es una verdad contundente para nosotros. En los primeros dos versículos vemos cómo Nicodemo vino a Jesús. Curiosamente dice que vino de noche. Ahora entendemos que Nicodemo era un hombre bien importante en aquellos días, un hombre sumamente religioso, un hombre importante. Vino de noche posiblemente porque no quería que le vieran. Vino de noche posiblemente para ocultarse, para esconderse de aquellos curiosos que dirían: mira, Nicodemo fue a hablar con Jesús. Lo importante es que Nicodemo llegó a quien tenía que llegar, donde tenía que llegar. Llegó a encontrarse directamente con el Señor Jesucristo y le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales, habíamos hablado de las señales, que tú haces si no está Dios con él. Y por supuesto, una vez más estamos confirmando en el Evangelio de Juan que Jesucristo apareció haciendo señales. ¿Por qué? Porque era la confirmación de que Él era quien había de venir. Aquel Moisés, según el libro de Deuteronomio. Y las señales que Jesús
Demostraron que él era un maestro venido de Dios. A través de su vida lo vemos en la Biblia y en la historia bíblica como varón aprobado por Dios con las maravillas, los prodigios y las señales que él hizo. Así que estamos hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, de Jesucristo que es Dios. Y es Él quien establece esta verdad, esta importancia de nacer de nuevo. Pero no tienes que volver al vientre de tu madre para nacer de nuevo. Si hay algo que nosotros apreciamos es a nuestras madres, ¿verdad que sí? Amén. Tenemos un amor, tenemos un cariño, tenemos un aprecio por nuestras madres incalculable, invaluable. Todos nosotros amamos y queremos tanto a nuestras madres. Pero en este caso, no tienes que volver al vientre de tu madre, no es necesario. Y eso es lo que nosotros queremos confirmar acá. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en segundo lugar, quiero decirles que es una necesidad justamente para el reino de Dios. En primer lugar, para poder ver el reino de Dios. Para poder ver el reino de Dios. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para poder ver el reino de Dios hay una condición, dice Jesucristo: hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo, porque por naturaleza el ser humano espiritualmente nace ciego. El hombre y la mujer sin Cristo está ciego, no puede ver. Y esto lo establece el Señor Jesús en una forma contundente. Creo que tenemos en pantalla un texto que les quiero mostrar. Ahí está. En 2 Corintios, capítulo 4, la Biblia dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ahora atención acá lo que dice la Biblia: en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, fíjense, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que ocurre con la gente? Que la gente está ciega espiritualmente hablando. Y por eso el Señor Jesucristo estableció esta verdad: el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. De manera que es importante, para poder ver el reino de Dios, es importante nacer de nuevo. Hay que experimentar un nuevo nacimiento. Pero no tienes que volver al vientre de tu madre, es a través del Señor Jesucristo. Porque solamente en Cristo se puede obtener. El hecho de ser religioso y tener una buena moral no le hace a usted ni me hace a mí aptos para ir al cielo. Por favor, comprenda eso. Voy a repetir eso, me parece que es importante. El hecho de que usted y yo tengamos una buena moral y que seamos personas religiosos no nos hace a nosotros aptos para ver el reino de Dios, para ir al cielo. No nos hace aptos, porque no es eso lo que la Biblia dice. El Señor Jesucristo nos dijo: les recomiendo que vayan a la iglesia y que cumplan con los lineamientos de la iglesia y que tengan una buena moral para ver el reino de Dios. No dijo eso. Dijo el Señor Jesucristo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De manera que es contundente la enseñanza bíblica, porque muchos, como Nicodemo, son religiosos muy buenos, pero no entienden las verdades espirituales.